no son trastornos que se habrían descrito en lo que es nuestra cultura ancestral. ¿Sí? Les había comentado que, por ejemplo, la chicha solo se usaba como en situaciones ceremoniales entre la siembra y la cosecha, y no existían trastornos de conducta alimentaria. Existen muchos trastornos, así como podemos transculturar diferentes aspectos de otras realidades. Los trastornos adictivos y los trastornos de conducta alimentaria los hemos transculturado de otras realidades. Entonces, tal vez para remarcar que como ninguno de los otros trastornos que vamos a revisar, es uno cuya causa, es un tipo de trastornos cuya causa fundamental está en los aspectos, en una etiopatogenia sociocultural. Yo les había comentado que lo epigenético cambia la genética. Entonces, lo que se ha visto es que gente aparentemente sana, que comienza a pensarse como gorda, como obesa, y comienza a hacer dietas restrictivas o a tener conductas purgativas, compensatorias, entonces, como que todo ese impacto sociocultural, la presión psicológica va cambiando a partir de estos aspectos epigenéticos, la genética de la paciente en cuestión, y al nacer sus hijas, nacen con una vulnerabilidad a hacer este tipo de trastornos. ¿Listo? Entonces, no solamente va a ser por conducta aprendida, sino que al parecer existe una transmisión de vulnerabilidad. Es posible que, como ocurre con las adicciones, hayan mecanismos no clásicos para que queden fijados, ¿no es cierto?, en conexiones sinápticas especiales. Por eso es que tal vez se puede transmitir. Esto es para mí una presunción, pero eso no lo he visto investigado. Listo. Entonces, fíjense, estos son comentarios de las chicas o chicos que son portadores de trastornos de conducta alimentaria. Yo pensaba que mi felicidad iba a encontrarla si era delgada. Por eso acuso a la cultura materialista que me impone como el mayor valor el ser extremadamente delgada y consumir productos dietéticos. Yo tengo una personalidad bastante sensible y me importa todo lo que me dicen. Empecé con dietas que no me resultaron, porque al principio conseguí estar delgada, pero no encontré la felicidad que me había imaginado. Después terminé muy deprimida y bulímica. ¿Sí? Entonces, podemos ver que igualmente lo que hay que saber, ¿no es cierto?, sobre anorexia y bulimia. Esto es lo que dicen otro grupo de chicas, son testimonios de pacientes con trastorno de conducta alimentaria. Sigo pensando que estoy gorda, sin embargo, ellos imaginan que comen sin control. Siento que no puedo parar de comer. Después del atracón de comida, me invaden sentimientos de autorrechazo, desearía morirme y solo encuentro calma al vomitar todo lo que comí de más. Y otro pensamiento, ¿no? En la guerra con el espejo, eres la única que pierde. Quiérete como lo que eres y gana para siempre la batalla. Entonces, yo quiero recordarles que nosotros heredamos, recuerden, características físicas, también emocionales, ¿cierto? Pero las estructuras de nuestro cuerpo son lo que son nuestras madres, nuestras abuelas, ¿cierto? Nuestras bisabuelas, porque más o menos por ahí va nuestra genética. Si nuestras abuelas son de hombros anchos o son de caderas anchas, y nuestras madres, es probable que nosotros tengamos esa misma estructura corporal. Y ustedes pueden ver a niñitas que pueden tener 3 o 5 años, pero desde chiquitas tienen una figura formadita que si solo las hiciéramos crecer, ¿no?, son unas señoritas con una figura súper femenina, ¿cierto? Pero hay otras chiquitas que no. Y por más que bajen de peso van a ser como un tallarincito, ¿no es cierto? Nada más. Pero las formas femeninas son parte de lo que viene dentro de nuestra estructura familiar y genética. Entonces, si no terminamos de entender eso, y si bien es cierto, yo les había dicho antes que podemos tener la misma biblioteca, nosotros podríamos elegir qué libros leemos, ¿no es cierto? Y si yo tengo familiares adictos o tengo familiares con trastornos de conducta alimentaria, yo tendría que ser muy cuidadosa para iniciar cualquier tipo de dieta que al final termina convirtiéndose en un problema de salud mental.
Entonces, yo les había dicho que las conductas se van repitiendo a veces de tal manera que, recuerden, conducta repetida se hace un hábito, ¿sí? Y al hacerse un hábito y repetirse, miren lo que pasa. Hay un influencer que es portador de un trastorno de Gilles de la Tourette. En el trastorno de Gilles de la Tourette, los síntomas fundamentales son coprolalia y todos los tics, todos los movimientos de la cara, de los ojos, de la lengua, de todo sitio. Este tipo, que es un influencer, no sé, reconocido por un grupo de chicos o chicas que tal vez no piensan, han comenzado a repetir el lenguaje coprolálico y los movimientos, generando un nuevo trastorno. Entonces, si nosotros repetimos conductas una y otra vez, van a ir a alterar nuestro quehacer cotidiano. ¿Se acuerdan que cuando repetimos una conducta, esta se queda fijada, ¿no es cierto? Cuando las conductas son buenas, nos llevan a la supervivencia y a la evolución. Pero si repetimos conductas que no son buenas, van a tener otro camino. ¿Listo? Entonces, le vamos a pedir a su compañero que lea, por favor, el ejemplo número 1. Sí. ¿No te ha traído el micro? No, se ha olvidado de dejarnos el micro. Bueno, es una adolescente de 14 años de edad que ha perdido 9 kilos en los últimos 3 meses. Es llevada a consulta por sus padres preocupada por su peso. Se encuentra actualmente en el percentil 4 del índice de masa corporal. Aquí está, disculpa. Desde el principio, doctora. Bien. Es una adolescente de 14 años de edad que ha perdido 9 kilos en los últimos 3 meses. Es llevada a consulta por sus padres, preocupada por su peso. Se encuentra actualmente en el percentil 4 del índice de masa corporal, a pesar de haber estado en el percentil 25 durante la mayor parte de su infancia. Niega tener problemas con la comida y dice que sus cambios alimentarios son simplemente para estar sana. Ha suprimido los lácteos porque le revuelven el estómago y ha reducido la ingesta de carne porque cree que es malsana y se niega a comer la cena que prepara la madre porque es asquerosa y grasienta. Su ingesta diaria suele limitarse a una pequeña taza de avena, fruta y una pequeña ensalada sin aliño. En el colegio realiza atletismo y dice sentirse más cansada últimamente, no pudiendo mantener el ritmo de entrenamiento previo. Al preguntarle si teme engordar, dice que no, pero rechaza incrementar la ingesta de alimento, incluso la de alimentos sanos, lo que indica desagrado ante la perspectiva de ganar peso. Si nosotros pensamos en esta adolescente de 14 años con este caso clínico, ¿nos podríamos preguntar cuál es la edad y cuál es el género de la paciente? ¿Sí? Mujer de 14 años. Y entonces, a lo largo del caso clínico nos vamos a dar cuenta cómo se van describiendo las características epidemiológicas, ¿no es cierto?, en quienes se presenta más este tipo de trastorno. 14 años, mujer. ¿Listo? ¿Acepta o niega tener problemas con la ingesta de alimentos? Niega, ¿no es cierto? Porque hay como una suerte de negación frente al problema, ¿no? Yo no tengo ningún problema, yo estoy sana, yo peso igual, no me canso, todo me va bien. ¿Quiénes la llevan a la consulta y por qué? Ella, por su propia iniciativa, podría haber dicho, estoy enferma, no estoy bien, llévenme al médico. No. Esto entonces, la conciencia de enfermedad, la capacidad de evaluar su propia realidad está negada. ¿Y qué nos hace pensar los cambios en los percentiles del índice de masa corporal de un percentil de 25 durante casi toda su infancia y ahora está en el percentil 4 en su adolescencia? Recuerden que en los percentiles de normalidad del índice de masa corporal, que si bien es cierto, no es el único parámetro que nos interesa, ¿no es cierto?, para estos efectos, ¿sí?, se encuentra que el 24.9 es el límite superior, pero está en el rango de normalidad. Ella estaba en 25, al borde de la normalidad, ¿cierto? Pero ¿qué pasa si cuando es adolescente, en vez de mantener un perfil más o menos de percentil parecido,
apreciamos que se queda en el percentil 4. ¿Sí? Entonces, ¿y expresa verbalmente el miedo a engordar? No, dice, no, me encuentro sana. O indicios de dicho temor a través de su conducta y el rechazo a alcanzar un peso saludable. Sí, tenemos indicios porque no quiere comer. Cada cosa que se le ofrece es desagradable para ella, ¿cierto? La leche le revuelve el estómago, la comida de su mamá es asquerosa, pero es la comida que comen todos, ¿cierto? Con tal de no comer ni siquiera alimentos saludables, solo se limita al ritual diario de su comida. Ensalada sin aliño, ¿no es cierto? Como ustedes pueden haber visto. ¿Existe negativa por parte de la paciente a incrementar la ingesta? Sí. Los problemas de conducta alimentaria, ¿cómo están afectando su funcionamiento? Ella, después de que ha perdido tanto peso, ¿es más feliz? No, no es cierto. Entonces, no se encuentra la felicidad habiendo perdido el peso. Y entonces, como les decía, los trastornos de conducta alimentaria tienen una influencia etiopatogénica marcada por los factores culturales. Si bien es cierto, es un desorden biopsicosocial, lo más trascendente, lo que más impacta en la etiología son los factores culturales. Y a partir de estos factores culturales, la persona, sobre todo si es frágil, con pobre autoestima, con sentimientos de dependencia respecto a la familia de origen o a la madre, va a desarrollar una reacción anómala, ¿sí?, con los alimentos, ¿no es cierto? De tal manera que va a alterar su conducta, va a alterar su cognición y su conducta va a estar dirigida a conductas que la lleven a perder peso, incluidos los rituales de comida. Yo solo puedo comer media tacita de quinoa y mi ensaladita sin aliño, media tacita, ¿sí?, de avena con piña y nada más, nada de leche, ni una galletita, ni una tostadita, para nada. Entonces, acciones todas enfocadas a perder peso o a manejar rituales de comida. A nivel cognitivo, fíjense, existe lo que se llama la idea sobrevalorada. Es una chica que seguramente, si hiciéramos un índice de masa corporal, se encuentra ni siquiera en los extremos, sino probablemente más bajo de la mitad de donde debiera estar, ¿no? Recuerden, ¿no es cierto?, que por debajo del 24.9 podría estar en el 20, en el 18 o en el 19 y tantos. Sin embargo, siempre va a decir que está gorda, a pesar de que todo el mundo le va a decir que la ve regia, que está bien, ¿listo? Y luego, a nivel del ascenso percepción, existe una suerte de alucinación que se llama hiperesquematización, ¿no?, que la lleva a una distorsión de la imagen corporal. Se mira al espejo y lo que todos vemos es una mujer delgada, pero lo que ella ve, por eso se convierte, ¿no es cierto?, en una ilusión, porque distorsiona algo, se ve como gorda. Entonces, este tipo de enfermedades, de trastornos, va a traer serias complicaciones, unas a nivel médico y otras a nivel psiquiátrico. Las complicaciones a nivel médico, obviamente, van a ser una desnutrición completa, ¿no es cierto?, hasta con aparición del lanugo, con pérdida de las bolas de Bichat, con pérdida de la masa, primero la grasa y luego la masa muscular, ¿no es cierto?, bajo peso, y alteraciones endocrinológicas que buscan una nueva alostasis, ¿no es cierto?, una adaptación a la malnutrición. Y a nivel de los problemas o trastornos psiquiátricos, todas las comorbilidades, como vamos a ver luego. Y el otro tema que es grave y es importante que ustedes lo recuerden, es que muchas chicas que padecen trastornos de conducta alimentaria o chicos terminan suicidándose. Entonces, ¿y qué es lo que pasó? Si nosotros revisamos la historia de la humanidad, ¿no?, desde que el Homo sapiens se convirtió en alguien que era capaz de ir conquistando a la naturaleza, la figura deseada de la mujer se asociaba a sus necesidades de supervivencia. Entonces, estas esculturas que se llamaban Venus, con nalgas y senos prominentes, estaban asociados al culto de la fertilidad. ¿Por qué? Si la descendencia humana, ¿no es cierto?, estaba generando recién un desarrollo y una supervivencia, lo que se necesitaba que era, ¿qué?, una reproducción, ¿no es cierto?, y por tanto culto a la fertilidad.
Entonces, el atractivo durante muchos años y desde épocas primigenias, el atractivo de la mujer no podía separarse de su función reproductora. Y entonces, si una chica se quedaba soltera y además no tenía hijos, había fracasado en todo. ¿Listo? Porque se había como impuesto a la sociedad que la mujer no debiera en ningún caso separarse de su función procreadora. Y si revisamos la historia a través del arte, nos vamos a dar cuenta que Rubens, por ejemplo, pinta a Hélène de Faumet con su hijo Franz. Y miren la estructura, ¿no es cierto?, de la figura de Hélène y de su hijo Franz. Y durante los siglos XV al XVIII, la mujer gruesa continuó siendo el modelo deseable. Su función reproductora continuaba siendo importante, esencial para lo que era su función social. Entonces, aquí podemos ver a Rembrandt que pinta a Betsabé y podemos ver la figura de esta mujer que se supone es una mujer hermosa. ¿Listo? Por eso es que requiere que un pintor tan famoso la pinte. Y aquí podemos ver nuevamente a Rubens que pinta las tres gracias. Se supone que a su juicio eran la belleza más excelsa que se podía encontrar. Y miren las figuras de las tres gracias. Cuando Jan Augusto pinta el baño turco, pueden apreciar las figuras de las mujeres. Y cuando este pintor mexicano, Diego Rivera, pinta la tierra fecunda, miren, ¿no es cierto?, la estructura corporal de la mujer y el embarazo. Entonces, aquí Renoir, en el año 1914, pinta una bañista sentada. Si ven, esta ha sido la evolución de las mujeres a lo largo de la historia de la humanidad. Y entonces, ¿qué pasó con el tiempo? La reconoce, ¿no es cierto?, un símbolo sexual, Marilyn Monroe, entre 1926 y 1962. Hermosa, toda la gente la describía casi perfecta, ¿cierto? ¿Y qué pasa ahora? Aquí está, Kate Moss, desde 1974 hasta la fecha. Miren su figura. Si ustedes pueden apreciar la figura de Madonna y la figura de este cantante y bailarín que murió, ¿cómo se llama?, que bailaba tan bonito, el morenito, Michael Jackson. ¿Han visto sus figuras? La figura de Michael Jackson parece femenina. La figura de estas chicas tan delgaditas se parece a la masculinidad. Si la comparamos, por ejemplo, con la figura de Marilyn Monroe, entonces estamos buscando un tipo diferente de estructura. Entonces, si seguimos revisando la perspectiva histórica, podemos encontrar que aún después del 1920 continuaba la asociación entre la fertilidad y la estructura corporal de la mujer. Pero ya para Estados Unidos, en 1960, la delgadez comienza a ser el prototipo de la mujer americana. Y todas las Miss América cada vez se peleaban el hecho de ser cada vez más delgadas, hasta que en un momento la Asociación Psiquiátrica Americana llamó la atención frente a una realidad que estaba determinando, porque como eran modelos a nivel mundial, ¿no?, se estaba difuminando, generando el incremento de enfermedades de trastorno de conducta alimentaria. Entonces se puso un límite. Entonces no el puro esqueleto puede salir de Miss América, tiene que tener un peso mínimo. ¿Listo? En 1960 persiste la esterilización del cuerpo y seguimos viendo mujeres delgadas, ¿cierto? Para 1979, Roussel describe el cuadro de bulimia nerviosa, y si ustedes pueden ver esos labios y las marcas aquí en los dedos, que es lo que significa la huella de meter mis dedos para vomitar, y que queda incluso en las pacientes como un callo, ¿no?, en esta área, ¿sí?, vemos cómo se comienza a describir otra forma de trastorno de conducta alimentaria. Del 2000 a la actualidad, estas son las figuras, ¿no es cierto?, que son la aspiración de muchas de las mujeres del mundo. Y en cambio, en los hombres, quienes han visitado Florencia, han podido ver, ¿no es cierto?, al David de Miguel Ángel Buonarroti, figura perfecta, ¿no?
Miren las proporciones de su cuerpo, ¿no? Porque durante años y durante toda la vida se ha considerado que un cuerpo bien desarrollado de los hombres era el modelo deseable a través de los tiempos. Y seguimos revisando la perspectiva histórica desde el David de Miguel Ángel, ¿sí? Sigue persistiendo la imagen fuerte del hombre, pero un hombre fuerte y cuidado. Es el prototipo del hombre elegante. En 1980 se estiliza un poco el cuerpo del hombre, pero cuidando sus musculaturas. Incluso si ustedes pueden ver a nuestros jugadores de fútbol, ¿no? Cubillas, a todos estos, ¿tienen el cuerpo de los jugadores alemanes que juegan ahora? No. Entonces, ¿quién era más fuerte? ¿Quién podía responder más? No sabemos, ¿cierto? Entonces, se estiliza la figura del hombre cuidando su musculatura y comienza a partir del 2000 el culto al cuerpo y a la masa muscular. Entonces, yo no sé a cuántas chicas y a cuántos chicos les podrán gustar estas figuras que parecen la negación de la salud más que la salud. Saben que me acuerdo que hace tiempo, cuando todavía había el gobierno de Fujimori, un día en Caretas pusieron la cara de Fujimori y el cuerpo de uno de estos tipos que está aquí. Entonces estaba en las revistas que se publican en las esquinas donde venden diarios. Entonces unas chiquillas se pararon, mira el cuerpo de Fujimori, decían, no, porque le habían puesto la cara a una de estas figuras, ¿no?, inmensas de los hombres. Entonces, el bombardeo de imágenes y mensajes ha logrado la interiorización colectiva. Todos estamos esperando, ¿sí?, ser delgadas. Y en la casa no se habla otra cosa, no comas tanto que vas a engordar, ¿sí? Y si la hijita come un poco más, su papá o la mamá le está diciendo, cuidado que te vas a volver gorda, ¿sí? Y a veces solo ese comentario, como una niña, ¿no?, que sí, es cierto, que estaba subida de peso, y la endocrinóloga le dijo, estás con sobrepeso y tienes que bajar de peso. Me dijo que estoy gorda, pero no te dijo gorda, te dijo que estabas con sobrepeso, no. Me dijo que estoy gorda, y a partir de eso comenzó un trastorno de conducta alimentaria. Entonces, miren, se supone lo que dice Barbie, la sociedad me impuso mi cuerpo, no dejes que te imponga el tuyo. Ahora que hemos visto las películas de Barbie, y cuidado que esta es la silueta más admirada por las niñas de todo el mundo, ¿no es cierto? Estilizada, piernas largas, con una peluca espectacular, ¿no?, y con toda la ropa que se va poniendo. Pero miren, este es Kate Moss. Antes la figura que todos aspiraban era 90, 60, 90. Miren cuáles son las medidas de ella. 69, 41, 68. ¿Podríamos alcanzar esa figura siendo sanas? Es imposible, ¿no es cierto? Es posible, si a estas chicas les pagan $1 millón por comer una uva a la semana, a lo mejor nos esforzaríamos, ¿no? Pero para vivir una vida normal es un poco complicado que lo podamos hacer. En cambio, como hemos visto, ¿qué pasó con los hombres? Los muñecos de acción con los que juegan los niños se diseñan cada vez con proporciones musculares más voluminosas, imposibles de lograr e incompatibles con la salud. Eso es lo que está pasando con los varones. Entonces vemos al muñeco Joe de 1960 y miren al Joe del año 2000. ¿Es posible que alguien viva normalmente con esa figura? Que se dedicará al ejercicio matiné, vermú y noche, ¿no es cierto? Y dejará de vivir. Entonces, con respecto a los trastornos bulímicos, podemos decir que es un trastorno del que apenas se hablaba hace 30 años y sin embargo ha emergido en el último tiempo con gran fuerza. Entonces vamos a encontrar con mucha facilidad pacientes, hombres y mujeres bulímicos. Y de este trastorno tenemos referencias más o menos en los últimos 80 años. Probablemente no sea un trastorno nuevo, ya que se hace referencia a los excesos de comida y luego los vómitos. Se describe, ¿no?, que en las grandes fiestas de los reyes en que ponían, ¿no?, pavos, cerdos, vino, toda la gente comía hasta hartarse. Luego, como querían seguir disfrutando de la comida, iban, la vomitaban, descansaban y otra vez volvían a comer, ¿no? Otra vez. Pero pareciera que en ese tiempo no había, quiero
bajar de peso, sino quiero seguir comiendo y seguir disfrutando la comida. Entonces, si nosotros tuviéramos que definir los trastornos de conducta alimentaria, diríamos que son comportamientos destinados, ¿sí?, a controlar el peso. Yo necesito pesar 40 kilos, tengo que controlar el peso. Y estos van a ir deteriorando significativamente, este tipo de peso va a ir deteriorando la salud física y el funcionamiento psicosocial. Si yo pesaba 55 y comienzo a pesar 40, ¿podré trabajar igual? ¿Podré hacer mi ejercicio normal? No, por tanto, mi funcionamiento psicosocial se va a venir deteriorando. Y de acuerdo a la presentación clínica de los cuadros de trastorno de conducta alimentaria, obviamente vamos a describir lo que es la anorexia, lo que es la bulimia nerviosa, lo que es el trastorno por atracón y otros trastornos alimentarios no específicos. Realmente, muchos de los trastornos que estamos describiendo rotan y pasan de uno al otro, ¿sí? Y eso es algo que no suele ocurrir en los problemas de salud mental o en los trastornos psiquiátricos. Entonces, si quisiéramos revisar la etiopatogenia de los trastornos de conducta alimentaria y utilizáramos el modelo de impulsividad en los trastornos de conducta alimentaria, ¿se acuerdan de cómo lo hemos explicado en lo que son las adicciones? Y les habíamos dicho allí que el mismo centro del placer para lo que es la comida y la reproducción sexual es el mismo centro del placer, ¿no es cierto?, que se estimula con el consumo de las drogas, ¿no es cierto? Entonces, si tenemos una desregulación de mi sistema frontoestriatal, ¿qué es lo que va a ocurrir? Que mi propio control, ¿no?, va a estar deficitario, dañado, produciendo, en algunos casos, alteraciones sensitivas y motoras expresadas como tics, que son típicas de Gilles de la Tourette. O esta disfunción, ¿no es cierto?, disregulación de mi sistema frontoestriatal, ¿sí?, me puede llevar a pensamientos intrusivos con generación de obsesiones, y esas obsesiones a su vez me llevan a tener compulsiones, produciendo lo que son los trastornos obsesivo-compulsivos. Pero si esta disfunción, ¿no es cierto?, ¿no?, daña mi control interno y mi preocupación constante es mi peso y mi volumen del cuerpo, ¿no es cierto?, mi peso y mi forma del cuerpo, entonces voy a tener obsesiones para perder el volumen y para perder peso. Eso me puede llevar a fenómenos de inanición produciendo una anorexia restrictiva, o me puede llevar a comer y vomitar, o conductas purgativas produciendo la bulimia. ¿Listo? Entonces, nos podemos dar cuenta de cómo, ¿sí?, vamos alterando a partir de nuestras conductas el funcionamiento de nuestro cerebro. Entonces, si ustedes pueden ver cuáles son los factores socioculturales, y para que un poco se quede en nuestro recuerdo, les vamos a pedir que desde esta fila comiencen a leer uno a uno qué factores socioculturales son responsables de originar los trastornos de conducta alimentaria. ¿Comenzamos con ustedes? Moda de vestir. Modelos de cuerpo populares. Exposición del cuerpo. Homosexualidad masculina. Rechazo de obesidad y sobrepeso. Publicidad. Productos y servicios para adelgazar. Medios de comunicación. Cambios en el papel social de la mujer. ¿Han visto quiénes son las modelos? ¿Han visto que me parece que es en América Televisión, que hay una conductora que es realmente un esqueletito, ¿no es cierto? Ni siquiera sé cómo tiene fuerzas para moverse y hablar, ¿no? Pero si ese es el modelo que se presenta ante multitudes de jovencitas,
es posible que esté incentivando, ¿sí?, la cultura de la delgadez, ¿cierto? Antes las mujeres usábamos ropa más suelta, más larga, no exponíamos nuestro cuerpo. Ahora con facilidad las chicas usan un topsito, no exhiben su ombligo, el pantaloncito a la cadera, ¿cierto? Entonces hay una exposición al cuerpo y si lo tienen que exponer, obviamente la exigencia es que sea un cuerpo delgado, ¿cierto? Y el otro tema es que con mayor frecuencia estamos viendo homosexualidad masculina. ¿Cómo son los homosexuales masculinos? Delgaditos, ¿no es cierto? Muy pocos son gordos, obesos, todos son delgaditos, bien cuidaditos, con su ropita ajustadita, ¿cierto? Y el otro está, todo el mundo rechaza, ay, es una gorda. Yo he visto algunas veces que hemos entrado a la universidad, no ahora, pero en otros tiempos antes de la pandemia, mira, ya está pasando una vaca, mira, ahí va la ballena. Entonces, y lo decían de tal manera para que la persona que estaba pasando se diera cuenta. ¿Sí? Me acabo de acordar, ¿ustedes han leído a Ciro Alegría? Y entonces, un día un chico, tratando de incomodar a una chica gordita, le dijo, ¿no?, el mundo es ancho y ajeno. La chica, que era más hábil que él, volteó y le dijo, perros hambrientos, por el mismo autor. La respuesta lo dejó callado, ¿no es cierto? Porque le respondió con otra obra, ¿no?, titulada por el propio autor, nuestro, ¿no?, Ciro Alegría. Entonces, otra de las cosas que nos venden permanentemente son todas esas clínicas para la lipoescultura, la liposucción, las mangas gástricas, ¿no es cierto? No sé cómo se llama un aditamento, creo que le ponen un globo en el abdomen, ¿no es cierto?, para que coman menos. Una cantidad de cosas, ¿no es cierto?, produciendo productos para adelgazar, hay incluso geles, masajes, todo tipo de cosas para permitir que perdamos 2, 3, 5 centímetros de cintura, de vientre. Y por supuesto, las mujeres durante mucho tiempo hemos quedado al cuidado de los hijos y más difícilmente podíamos salir a trabajar. Pero ahora las mujeres salen a trabajar y compiten con otro tipo de mujeres que probablemente no tienen familia ni hijos, y la competencia va a quién es más delgada, quién es más elegante, ¿listo? Por tanto, todos estos aspectos que son socioculturales tienen un impacto enorme en el mundo psicológico y biológico de personas que tienen anhelo de la delgadez y además desarrollar un culto al cuerpo. Entonces, desde una perspectiva transdiagnóstica, nosotros nos vamos a dar cuenta que tanto anorexia, bulimia nerviosa, trastorno por atracón y trastornos de conducta alimentaria no específicos tienen características clínicas comunes. A todos les importa el peso, tienen una sobrevaloración de cuánto pesan y cómo es su imagen corporal. Y todos tienen un tipo de dieta característica, ¿sí? Entonces, la conducta que se va a expresar es una conducta de control extremo de peso. Y una de las cosas excepcionales que ocurre en este tipo de trastornos es que los pacientes pueden migrar de una anorexia a una bulimia, o de una bulimia a un trastorno por atracón, y otros dejar de cumplir los criterios típicos que podemos señalar tanto en el DSM-5 como en la CIE-10 y de pronto convertirse en trastornos de conducta alimentaria no específicos. Van rotando entre los distintos cuadros. Y esto, como les habíamos dicho antes, es un fenómeno muy inusual en psiquiatría, que solo ocurre en los trastornos de conducta alimentaria. Esto hace que se ponga en duda, ¿no es cierto?, el trastorno de conducta alimentaria como una categoría extra. ¿Sí? Entonces, otra de las cosas es que los trastornos de conducta alimentaria no evolucionan a otro tipo de trastorno. No evolucionan a otro tipo de trastorno, lo que no significa que no sean comórbidos con otros tipos de trastornos mentales. ¿Listo? Entonces, podemos ver cómo la etiopatogenia que describe la disfunción de los circuitos frontoestriatales nos dice que esta disfunción y su consiguiente falta de regulación en los trastornos de conducta alimentaria nos llevan a generar pensamientos intrusivos. Estoy gorda, ¿no? Estoy deforme, miren cómo estoy, me siento fea. Pensamientos intrusivos, pensamientos obsesivos que nos llevan a conductas compulsivas. Por tanto, no como.
anorexia tipo restrictivo. Pero si esta misma disfunción, ¿no?, con la autorregulación, ¿no es cierto?, deficitaria de este tipo de trastorno de conducta me lleva a la preocupación por mi peso y mi silueta, y estoy preocupada por eso, entonces genero gran ansiedad y preocupación obsesiva por la comida, pero también con temor a engordar, y comienzo a desarrollar, como hemos visto antes, conductas compensatorias. Evito determinados alimentos, no como pan, no como papas, no como fideos, no como heladitos, no como tortitas, no como nada, solamente verduras o frutas, ¿no es cierto? Lo cual, con una pirámide no sana de alimentación, voy a llegar a la desnutrición. Y si tengo que usar conductas purgativas como laxantes, diuréticos o otros tipos de quemadores de grasa, ¿no es cierto?, voy a tener una anorexia nerviosa tipo purgativo. Pero sí, como ocurre, ¿no es cierto?, cuando dejamos de comer un tiempo y no voy a comer, no, porque quiero bajar de peso, voy a hacer un ayuno de todo este día. La sensación de hambre existe, ¿no es cierto?, porque es parte del funcionamiento de nuestro cuerpo, es parte de la homeostasis de nuestro cuerpo, sentir hambre y sentir saciedad. Entonces, si tengo sensación de hambre y me estoy privando, en el momento que como por todo lo que no he comido, ¿cierto? Y comienzo a comer heladitos, pastelitos, galletitas y todo eso. Luego, como me siento culpable por haber comido tanto, presento conductas purgativas que pueden ser los vómitos provocados o el uso de otro tipo de sustancias. Entonces, en el ejemplo 2, por favor, ¿quién tiene el micro? Dos de sus compañeros leen, uno hace de terapeuta y el otro, o de entrevistador, y el otro de paciente. ¿Listo? Audrey, una chica de 17 años. ¿Escucha? Más cerca al micro. ¿Está apagado? Audrey. Hay un botón, aprieta. Hay un botoncito nomás que lo aprietas. Mira. Ahí está. Audrey, una chica de 17 años, acude a consulta debido a que últimamente... La batería. Ah, creo que sí. Muy ubique. Fracasado el micro. ¿Ha comido mucho o no ha comido? Audrey, una chica de 17 años, acude a consulta debido a que últimamente sus padres están preocupados porque realiza ejercicio excesivo y a veces se termina todas las golosinas de la casa. Al realizar la entrevista, ¿tienes episodios donde comes demasiado y sientes el impulso repentino por hacerlo? Sí, lo he hecho unas cuantas veces. Cuando tienes estos episodios, ¿qué es lo que habitualmente comes de más? Bueno, me comí un bol de cereales y después una bolsa de papas fritas, 2 manzanas y unas cuantas galletas. ¿Cuál es el tamaño de la bolsa de papas fritas y cuántas galletas llegas a comer por vez? Las papas eran de una bolsa normal, ni del tamaño familiar ni del tamaño de ración individual. Las galletas eran las de chips de chocolate, creo que me comí 8, las que había en la primera fila del paquete. ¿Notabas si estabas comiendo sin control? Claro que no podía parar, sobre todo con las papas y las galletas. Continuamos. ¿Cuántos atracones de estos ha habido en el último mes? Probablemente 1 o 2 por semana. Puede que 6 en total este mes pasado.
Y en los 2 meses anteriores al último, ¿te dabas también atracones 1 o 2 veces por semana? Sí, creo que llevo así un tiempo. Puede ser que 6 meses. Empecé a hacerlo de vez en cuando y luego se convirtió en algo habitual. ¿Te provocas el vómito o si usa laxantes o diuréticos para controlar tu figura o tu peso? ¿O para librarte de las calorías ingeridas? Traté de vomitar unas veces, pero no se me daba muy bien. Entonces se me ocurrió hacer más ejercicio los días en que comía más. ¿Crees que el ejercicio es excesivo, llegando a que dejes de hacer algunas cosas por culpa del ejercicio que realizas? Bueno, creo que los días de los atracones no salgo con los amigos porque de hacerlo no podría hacer deporte y hacer mis deberes en casa. Entonces comenzamos a fallar y a disfuncionar. Entonces miren cuál es la epidemiología. Va entre el 1 al 10%. El índice más alto de mortalidad de todos los trastornos mentales es la anorexia nerviosa. Y la anorexia nerviosa se puede presentar entre el 2.4 al 4.3%, la bulimia nerviosa en el 2%, y el trastorno por atracones, como esto es prevalencia de vida, en el 5.7%. Recuerden que prevalencia de vida es en cualquier momento a lo largo de su vida. Y los trastornos de conducta alimentaria no específicos, ¿sí?, que se presentan como síndromes de trastornos de conducta alimentaria, pero incompletos, llegan entre el 50 y el 70%. Las diferencias entre sexos son un hombre por cada 6 mujeres, en otros casos a un hombre por 10 mujeres. Y va a depender del inicio del cuadro clínico. Si es prepuberal, va a ser un hombre por 4 mujeres para la anorexia nerviosa. Si es en la adolescencia, un hombre por 10 mujeres de la bulimia nerviosa. Y en la edad adulta lo que predominan son los trastornos por atracón, el aumento de peso con obesidad y el insomnio. Entonces, la anorexia nerviosa va a tener como síntomas fundamentales que la distorsión de la imagen corporal, la búsqueda de delgadez y la adaptación a la malnutrición o la inanición, ¿cierto? Y solo en estados avanzados se pierde el apetito. La gente quiere comer, pero se prohíbe de hacerlo y por eso es que sufren. No van a ver a ninguna chica con trastorno de conducta alimentaria que sea feliz. Todas son tristes, amargadas, ¿listo? Y entonces se va a expresar, como hemos dicho, con alteraciones conductuales, ¿no?, que la llevan a la inanición autoinducida que cada vez se hace más significativa. A nivel psicopatológico, ya lo habíamos dicho, ideas sobrevaloradas, con una búsqueda implacable por perder peso y alcanzar la delgadez. Y, por supuesto, con miedo mórbido a engordar. En las complicaciones, ¿sí?, nos van a llevar a alteraciones fisiológicas como síntomas médicos de inanición acompañados de la distorsión de la imagen corporal. Entonces vamos a ver que los mecanismos etiopatogénicos en la anorexia nerviosa van a contar con un factor precipitante, ¿sí? Muchos chicos a los cuales les cambian de colegio, a los cuales los bulean, a los cuales se le ha muerto un familiar querido o un amigo, cuando los padres se han separado o cuando reciben el rechazo de los amigos, si eso se une a que tengan una madre o un padre con trastorno de conducta alimentaria, si tienen alteración en la función de la serotonina, si tienen alteraciones en la función de la dopamina, si tienen polimorfismos para BDNF o factores de vulnerabilidad como, por ejemplo, alteraciones en el procesamiento de la información, rasgos de personalidad más tendientes a la obsesividad y al perfeccionismo, con alexitimia, es decir, incapacidad para expresar las emociones. Si es una etapa de la pubertad, ¿sí?, con que por las razones sociales o familiares con las que vive hay una alteración del funcionamiento de serotonina y de estrógenos, entonces, y su propia respuesta biológica, entonces se van a convertir en factores que van a generar la vulnerabilidad. La comida deja de ser apetitiva y se va a convertir en aversiva. Y todo lo que van a hacer es evitar todo tipo de estímulo que los lleve a comer. Entonces, cuando en grupo de ustedes quieren decir, vamos a comer, no, saben que tengo que estudiar, vamos, ¿no? Y si no, si ya tienen que salir,
son las que salen y antes de que terminemos todos de comer, corren al baño, ¿no es cierto? Eso es lo que va a pasar. Entonces, la conducta reforzante de evitación se hace más intensa que el propio estímulo para comer. Y esto va a llevar, ¿sí?, a la fase inicial del síndrome de desnutrición. Como comienza a bajar de peso, se comienza a sentir satisfecho. Mejora su sentimiento de tristeza, disminuye los sentimientos negativos porque siente que puede controlarlo. Pero como esto no se detiene, porque dice voy a bajar a 50, pero después dice no, tengo que llegar a 45 y luego tengo que llegar a 40, ¿no? Mi mejor peso serían 35 kilos. 35 kilos es el peso de la estructura ósea y las vísceras macizas, ¿cierto? Entonces avanza el síndrome de desnutrición. Y aquí sí, lo que nosotros vemos son sentimientos de tristeza, sentimientos de ansiedad, dificultad para el funcionamiento del cerebro y la incapacidad para un cambio de conducta. Aumenta la desconexión entre el procesamiento automático de las señales y la conciencia de las emociones. Entonces, cuando viene una paciente así, realmente la estrategia que nosotros usamos no es que, mira, voy a hacerte el tratamiento porque estás flaca, porque no, te siento triste, ¿no? Realmente no es conveniente de que tengas este ánimo así, ¿no? Entonces tú tienes que ser una chica como de tu edad. ¿Qué hacen las chicas de tu edad? Van a una fiesta, salen y pasean con su enamorado, juegan deporte, estudian, indagan cosas. Lo que necesitamos es que vuelvas a ser feliz. Porque si yo le digo, quiero subirte de peso, seguro me convierto en su enemiga. ¿Listo? Entonces la estrategia que utilizamos termina siendo esa, porque además realmente las pacientes no son felices, están tristes, están apagadas, están con sentimientos de incompetencia frente a las exigencias de la vida. Entonces podemos ver cuáles son las alteraciones biológicas en la anorexia nerviosa. Y yo quiero decirles que ustedes tienen que tener la capacidad de hacer diagnóstico de trastornos de conducta alimentaria, ¿no es cierto? Si ustedes encuentran a cualquier tipo de adolescente que ha iniciado una dieta sin que tenga una supervisión médica ni por indicación, ¿no?, o seguida por los padres, ese es un chico que tiene o chica que tiene un problema de conducta alimentaria, porque los que llegan a la consulta psiquiátrica son los que están en casos extremos, aquellos que ya tienen un índice de masa corporal debajo de 15 kilogramos por metro cuadrado. Entonces, miren, cuando uno padece de anorexia, ¿qué va a pasar con la noradrenalina? El efecto que tiene sobre la conducta de la ingesta es que inhibe el factor liberador de corticotropina. En el estado de la anorexia nerviosa, la noradrenalina disminuye, por tanto, disminuye la ingesta. ¿Qué pasa con la serotonina, ¿no? En general, el efecto sobre la conducta de la ingesta es que estimula la saciedad. Y la serotonina, en el estado funcional de la anorexia, aumenta generando saciedad y ya no come. La dopamina, que es la que media el refuerzo, la recompensa, ¿qué es lo que pasa? Disminuye en la anorexia nerviosa y altera la respuesta de placer producida por el alimento. El factor liberador de corticotropina disminuye la ingesta y activa la conducta motora. Y en el caso de la anorexia, la conducta motora se altera, se incrementa de tal manera que la anoréctica, encima de que está flaquita, en el momento que le damos un permisito para ir al baño, van a ver que la paciente se mete al baño, no importa que sea un baño público, comienza a hacer ejercicios, planchas, saltos, canguros, todo lo que sea para bajar de peso, ¿sí? Porque aumenta la conducta motora. Y si se trata del neuropéptido Y, aumenta normalmente la ingesta. En el estado funcional de la anorexia también debería aumentar la ingesta. Sin embargo, este incremento de la ingesta resulta ineficaz, por tanto no se da. Con respecto a la colecistoquinina, ¿no es cierto? La conducta es que disminuye la ingesta. En el estado de la anorexia aumenta, sin embargo, disminuye el volumen de la ingesta. A nivel de la grelina, que es la que aumenta la ingesta, en el estado funcional de la anorexia también se incrementa, pero pareciera que se desarrolla una resistencia a la presencia de la grelina, por tanto, no se aumenta la ingesta. Pero no solamente eso pasa, miren qué pasa con las hormonas TSH
está disminuida en anorexia, en bulimia y en trastornos de conducta alimentaria no especificado. La T4 está disminuida en los 3 tipos de trastornos. El estradiol, y recuerden que estrógenos tienen influencia en nuestro cerebro para protegernos de la depresión, disminuido a nivel de anorexia, de bulimia y de trastornos de conducta no especificados. La testosterona disminuida en los 3 trastornos, inmunoglobulina F1 disminuido en anorexia y bulimia, elevado en los trastornos de conducta alimentaria no especificado. La sensibilidad a la insulina puede estar elevada o disminuida en la anorexia, igual en la bulimia y en los trastornos de conducta alimentaria no específicos. El cortisol elevado en los 3 tipos de trastorno, la leptina, ¿no es cierto?, que nos lleva a comer, disminuido en los 3 estadios, la adinopectina elevado en los 3 estadios de cuadro clínico y la grelina elevada en los 3, el nucleótido Y elevado en los 3 tipos de trastornos. Entonces, ¿cuáles son las complicaciones médicas en la anorexia nerviosa? Fíjense, los signos vitales, ¿cómo van a estar? Bradicardia, hipotensión con marcados cambios ortostáticos. Cuando los pacientes en el colegio dicen, y se desmayó 2 veces, llega y se desmaya en el colegio. ¿Por qué? Porque el corazón late tan bajito y la presión está tan venida menos que cualquier esfuerzo lleva al desmayo, ¿no es cierto? O a las caídas. Hipotermia, poiquilotermia, atrofia muscular, pérdida de la grasa corporal. Entonces no solamente perdemos grasa, sino perdemos músculo. El sistema nervioso cerebral presenta atrofia cerebral generalizada acompañada de aumento de los ventrículos. Hemos dicho que si aumentan los ventrículos disminuye sustancia gris, ¿cierto? Entonces hay adelgazamiento además, disminución más bien de la masa ósea cortical. Entonces de repente un cocacho, un pequeño golpe va a terminar fracturando la calota ósea, convulsiones, electroencefalograma anómalo a nivel cardiovascular, edema periférico, disminución del diámetro cardíaco, adelgazamiento de la pared del ventrículo izquierdo, disminución de la respuesta a la demanda de ejercicio y a nivel renal, azoemia prerrenal, a nivel hematológico, anemia por inanición, leucopenia y una médula ósea hipocelular. A nivel gastrointestinal, retraso del vaciado gástrico. Dice, no puedo comer, no me ha digerido la comida, sigo teniendo la comida, dilatación gástrica, disminución de la lipasa y la lactasa en el intestino. A nivel metabólico, están comiendo menos y sin embargo hay hipercolesterolemia, hay hipoglicemia sintomática, enzimas hepáticas altas como un daño al hígado, disminución de la densidad mineral ósea. A nivel endocrino, todas las hormonas disminuidas, la luteinizante, la folículo estimulante, estrógenos y testosterona bajos, tiroxina normal o baja, triiodotironina baja, aumento de la triiodotironina inversa, cortisol elevado, hormona del crecimiento elevado, diabetes insípida parcial, aumento de la prolactina. Entonces no es gratuito estos fenómenos que van alterando la totalidad de nuestro organismo, son complicaciones serias. Por eso es que de todos los trastornos mentales la que más muerte ocasiona es la anorexia. Y a nivel de la bulimia nerviosa y la anorexia nerviosa de tipo atracones y purga, a nivel metabólico, como vomitan o se provocan diarreas, ¿no es cierto?, por el uso de los laxantes, va a haber alcalosis o acidosis hipopotasémica, hipocloremia y deshidratación. A nivel renal, insuficiencia renal aguda y crónica. A nivel cardiovascular, arritmias, toxicidad miocárdica. A nivel dental, como el contenido de nuestro estómago es ácido, al llegar a la boca se deteriora el esmalte, ¿no es cierto?, de nuestros dientes. Por tanto, la posibilidad de hacer caries es mayor, ¿sí? Caries múltiples. A nivel gastrointestinal, inflamación de las glándulas parótidas, porque si vomito, la fuerza de los vómitos va a inflamar mis parótidas, ¿no es cierto? Y entonces, en vez de tener la cara delgada, voy a tener la cara cachetona, por la fuerza de los vómitos y la inflamación de la parótida, niveles elevados de amilasa sérica, distensión gástrica, síndrome del colon irritable y melanosis por uso de laxantes. Y a nivel musculoesquelético, calambres y temptania, ¿no?, temblores finos. Las manifestaciones clínicas,
Las estamos puntualizando: conductuales, limitación de la cantidad de ingesta, limitación del tipo de comida, ejercicio excesivo, conducta purgativa, vómitos inducidos, uso de laxantes, uso de diuréticos. Y ustedes no saben en qué maneras esconden la comida: en bolsas de plástico, debajo de la almohada, debajo del colchón, debajo de la cama. He visto a chicas que vómitos por días, ¿no? Y que los papás, ¿qué es ese olor, no? Debajo de la cama, en esas baldecitos de pintura, vómitos de vómitos de vómitos. A nivel cognitivo, ideas sobrevaloradas respecto al peso y forma corporal, y también respecto al miedo mórbido a engordar. Y estas ideas son gratas. Esas ideas no les hacen sufrir, no son egodistónicas, sino egosintónicas. Les causan placer, bienestar, con distorsión de la imagen corporal. Y en la anorexia la personalidad es más de tipo rígido, perfeccionista, obsesiva, con gran competitividad y mucha dependencia, especialmente de la madre. Muchas de las chicas que tienen anorexia vienen de familias altamente exigentes en el desarrollo intelectual. Tienes que ser la primera, tienes que ser la mejor, ¿no es cierto? Y sobre todo que tienen o la mamá o la abuela gorda. ¿Listo? Las complicaciones médicas van a ser el ayuno y los vómitos, con alteraciones endocrinológicas, disminución de la grasa corporal, disminución de las gonadotropinas, anovulación, amenorrea, déficit de estrógenos e infertilidad. Recuerden que las mujeres comenzamos a menstruar cuando el 20% de nuestro peso corporal es grasa. Entonces, esa es la razón por la cual las chicas que tienen anorexia y van perdiendo la grasa de su cuerpo dejan de menstruar. ¿Listo? Y obviamente también se va a producir infertilidad. El metabolismo basal se ralentiza, es lento, y van a decir: sigo teniendo la comida, no me digiere, hay poliuria, trastornos de ansiedad, depresión y muchos síntomas del espectro del trastorno obsesivo compulsivo. Entonces podemos ver esto que sería la hiperesquematización. Realmente la figura es delgada, pero miren cómo se ve, gorda. El lanugo, como ese vellito fino con el que nacen los recién nacidos, ¿no es cierto? Un vellito así suavecito que se llama lanugo. Y por supuesto, la pérdida de masa muscular. He visto a pacientes que incluso pierden las bolas de Bichat. ¿Se han dado cuenta que las bolas de Bichat nos dan forma a la cara? Y cuando no las tenemos, la cara se hunde como en las calaveras, ¿no es cierto? Que no tienen estas bolitas de Bichat, y el cuerpo termina siendo ese. Entonces, las manifestaciones clínicas, miren qué cuadros son comórbidos a la anorexia nerviosa, y solamente vamos a mencionar aquellos que son los que tienen más relevancia. Fíjense, el trastorno negativista desafiante es comórbido con la anorexia nerviosa en el 30.4%. Cualquier uso o dependencia de drogas es comórbido con la anorexia en el 23.9%. La fobia específica es comórbida con la anorexia en el 20.5%. El trastorno afectivo estacional, ese que se produce en invierno, ¿no es cierto? Y como no hay sol, comienzo a comer, es comórbido, ¿sí?, con la anorexia nerviosa en el 11.1%. El trastorno por consumo de sustancias y el consumo de cualquier tipo de drogas comórbido con anorexia en el 13% de prevalencia. Entonces vemos cómo no es que desarrolle otro trastorno, están concomitando uno y otro trastorno, lo que empeora el pronóstico y el curso de la enfermedad. Entonces, los criterios diagnósticos del DSM-5 y la CIE-10 nos dicen que para la anorexia nerviosa tiene que haber una restricción de los alimentos que conduce a un peso anormalmente bajo. Este es un criterio diagnóstico. El segundo criterio es miedo a aumentar de peso y conductas para evitar el aumento de peso. El tercer criterio, como lo hemos visto en el resumen, es una imagen corporal distorsionada, con percepción anómala del peso o la forma del cuerpo, autoevaluación solo ceñida a cuánto de delgada está, falta de reconocimiento de la gravedad de la pérdida del peso. Y puede ser la anorexia de tipo restrictivo cuando los comportamientos principales son las dietas, el ayuno y el ejercicio durante los últimos 3 meses. Y puede ser la anorexia tipo atracón o purga cuando presenta comportamiento de atracones y purgas durante los últimos 3 meses.
Oh. Y ahora, ¿cómo hacemos para que la batería funcione? Sí va a funcionar, doctor. Sí. Ay, menos mal que estaba cerca. Les contaré, antes de que empecemos la bulimia, llegó una paciente que era del Cusco y comenzó a trabajar en Puerto Rico, en un barrio rico, para familias, ¿no?, pudientes. Era un grupo de departamentos para gente millonaria, ¿cierto? Ella trabajaba, ¿no?, en servicio doméstico. Y entonces comenzó con su bulimia, comenzó a comerse toda la comida de la casa. Entonces los patrones se dieron cuenta que esto estaba pasando y le pusieron llave a todas las cosas de la comida. Entonces, o se iba al piso de abajo, o se iba al piso de arriba y se comía la comida de todos los pisos que había. ¿Cuándo? Ya está. Ay, qué bien. De impulso, muchas gracias. Entonces, para tener este tipo de conductas, listo. Entonces, vamos a decir que la anorexia nerviosa es leve cuando el índice de masa corporal es mayor de 17. Es moderada cuando va de 16 a 16.9, ¿sí?, kilogramos por metro cuadrado. Es grave cuando baja de 15 a 15.9 kilogramos por metro cuadrado. Y es extremo cuando es menor de 15 kilogramos por metro cuadrado. Los mismos criterios son para la CIE 10. Miren, ¿cómo es el curso y el pronóstico de la anorexia nerviosa? Al momento de la evaluación y cuando se hace un diagnóstico temprano, lo más seguro es que entre el 30 y el 50% puedan lograr una recuperación completa. Entre el 10 y el 20% tienen un curso crónico, ¿no es cierto?, entre caídas y recuperación con múltiples hospitalizaciones. Y miren esto que es importante, el riesgo de mortalidad es 6 veces superior que en la población general. Y las complicaciones, la muerte se da por complicaciones médicas de bajo peso y desnutrición. Y el otro tema que es importante recordar es que 1 de cada 5 pacientes con anorexia se suicida. ¿Cuáles serían los factores de buen pronóstico? Que el cuadro de anorexia nerviosa dure poco, que una vez que lo hemos internado se restablezca el peso y que este peso se mantenga un mes después del alta que le hemos dado al paciente. Y que la dieta con mayor valor energético, ¿sí?, sea tolerada por el paciente previo al alta. Sin embargo, los factores de mal pronóstico van a ser una duración larga, crónica de la anorexia nerviosa, porque el deterioro por la desnutrición se hace cada vez más grande, ¿no es cierto? El daño a nivel del cerebro, del corazón, del aparato digestivo, de todo es mayor. Y cuando el índice de masa corporal termina siendo más bajo al alta, y cuando, si se ganó peso, se vuelve a perder peso en el primer mes posalta. Y además, cuando existe coexistencia de bulimia nerviosa tipo atracón o purga y presencia de alguna comorbilidad psiquiátrica. Entonces, aquí está la responsabilidad que nosotros queremos que ustedes, ¿no?, puedan asumir en la medida que si hacen el diagnóstico temprano, la posibilidad de que estas niñas, estas chicas, estas jóvenes, ¿no?, puedan salir adelante. Muy bien, por favor, le pedimos al que sigue y que tiene el micro que lea el caso clínico número 3. ¿Quién tiene? El señor M es un varón de 26 años que acude a consulta tras perder 14 kilos en 6 meses. Niega tener obsesión con la comida, alteraciones de la imagen corporal y ansiedad. Dice que se ha pasado a una dieta vegana porque su novia es vegana y así era más fácil comer con ella. Explica que no le gustan muchas de las fuentes veganas de proteínas, por lo que la dieta se ha basado principalmente en verduras y arroz al vapor.
Adelgazó deprisa y perdió energía para realizar sus aficiones de siempre, incluido el deporte. El señor M explica que al principio lo felicitaron por perder peso, lo que sirvió para reforzar la nueva dieta. Con el tiempo ha ido restringiendo más la comida y ha acabado obsesionado con los alimentos y el recuento de calorías, costándole trabajo dedicar la atención a otras cosas. Ustedes saben que las chicas con anorexia saben cuántas calorías tiene un cuadradito de queso de 2x2. Saben cuánta caloría tiene un pan, cuántas calorías tiene una uva. Se saben de memoria todas. Y existen páginas perversas, yo no sé si alguno ha transitado por las páginas de Ana y mía, donde les dan todas las indicaciones de cómo tienen que engañar a la mamá, al médico, a todo el mundo. Y no como, si quieren ser realmente princesas, tienen que lograr tener de 30 a 40 kilos de peso promedio. Entonces, vemos cuán importante es la presión social, ¿no es cierto? ¿Cómo realizamos el diagnóstico? Podemos comenzar con una pregunta directa y le podemos decir, ¿alguna vez has pasado por un cuadro de conducta alimentaria tipo anorexia o bulimia? O también podríamos preguntarle, ¿no? ¿Has pensado que tienes sobrepeso? ¿Has hecho dieta alguna vez? Una dieta restrictiva, con ayunos prolongados, una dieta rígida. ¿Alguna vez has pensado mucho menos de lo que la gente piensa que deberías pesar? ¿Cuál ha sido tu peso más liviano? ¿Cuánto mides? ¿No es cierto? Entonces, parte de nuestra historia clínica tiene que ser talla y peso. Necesariamente tiene que incluir eso para evaluar el índice de masa corporal. Ahora que yo les decía que el índice de masa corporal no es una medida completa, ¿no es cierto? Porque si alguien hace tanto ejercicio, puede pesar, no sé, 100 kilos si es un grandote, pero probablemente sea solo el peso del músculo y no sea gordo, ¿no? ¿Llegaste a pensar que sufrías de sobrepeso en el punto que pensabas menos? ¿Has tenido miedo a subir de peso? Y la mnemotecnia de anorexia nerviosa es: los anorécticos se desesperan por el miedo a subir de peso. Y tiene los 3 criterios que nos hacen diagnóstico de anorexia. La D de distorsión de la imagen corporal, la M del miedo a engordar y la P de peso significativamente bajo. Entonces, el diagnóstico diferencial de pérdida de peso obviamente se va a hacer diagnóstico con otros cuadros en los cuales perdemos pesos. Por ejemplo, el síndrome de mala absorción, el síndrome celíaco, ¿no es cierto? El colon irritable, las neoplasias, el uso de drogas ilícitas, infecciones crónicas como la tuberculosis, enfermedades autoinmunes, enfermedades endocrinas como el hipertiroidismo, enfermedad de Addison. O también tenemos como la anorexia, se caracteriza porque además por la pérdida de la grasa se produce amenorrea. Podemos diferenciar la amenorrea si es que la paciente está embarazada, si tiene un ovario poliquístico, si tiene un prolactinoma, un tumor de pituitaria, si tiene problemas uterinos o otros problemas hipotalámicos, ¿no es cierto?, que pueden producir enfermedad. Y a nivel de los cuadros psiquiátricos, la presencia de depresión, de trastorno obsesivo compulsivo, de trastornos por somatización y algunas psicosis raras. Y el tratamiento de la anorexia nerviosa. Vamos a llevar a que tenemos un objetivo claro. ¿Cuál va a ser? Si alguien está con ese peso, con esa desnutrición, con esa deshidratación, con tan mal estado general, lo primero que tengo que lograr es ¿qué? Una estabilización médica, ¿no es cierto? Luego una recuperación ponderal y una corrección del patrón conductual y emocional que me lleva a repetir esa conducta para luego dedicarme al tratamiento de la comorbilidad médica y psiquiátrica. La estabilización médica va a requerir una hospitalización si el peso es menor al 20% requerido para la talla que tiene. Tengo que tratar deshidratación, desnutrición, desequilibrios hidroelectrolíticos, pesarlo día a día en las mañanas después de haber miccionado, el balance hídrico estricto, vigilancia para evitar conductas purgativas. Ya les he comentado que las pacientes pueden encontrar una piedrita, lo que sea, se la ponen en el bolsillo para que cada vez que las pesen piensen que han aumentado unos gramos. Mienten en toda la cantidad de cosas que ustedes pueden imaginar, solicitar AGA, electrolitos, de acuerdo a los niveles de potasio, control de funciones vitales, control del electrocardiograma, el índice de masa corporal, ¿no? Y si tenemos un índice de masa corporal menor de 15, hay que hacer una densitometría ósea,
porque probablemente una caída termine rompiéndole los huesos de todas las partes del cuerpo, ¿cierto? Entonces, fíjense que si viene una paciente con una pérdida de peso menor de 12 de índice de masa corporal, con una presión de menos 80, tanto presión diastólica como la presión sistólica disminuidas, la temperatura del cuerpo, ¿no? Con alteraciones de todos los electrolitos, de sodio, de potasio, de magnesio, de fósforo, todo disminuido, esa paciente no puede ir al servicio de psiquiatría, ¿no es cierto? Tiene que ir primero a un proceso de estabilización médica que probablemente la lleve a una UCI, ¿sí? O a un servicio de medicina. Y una vez que las funciones, porque si no se va a morir, ¿no es cierto? Porque en psiquiatría no tenemos los recursos que tienen en medicina para resolver este tipo de desórdenes hidroelectrolíticos, de deshidratación, de regulación de las funciones vitales mínimas, ¿no es cierto? Y una vez que se regulen este tipo de funciones, recién puede pasar a psiquiatría porque tiene ideas de suicidio, porque se autoagrede, se corta, ¿no es cierto? O porque tiene agitación, está constantemente inquieta o está siendo portadora de un cuadro psicótico. Entonces, el tratamiento de la anorexia, ya hemos dicho, la estabilización médica, luego la recuperación ponderal. Tenemos que tener claro cuánto de peso debe ir ganando por semana. Si está hospitalizado, casi 2 kilos por semana. Si tiene hospitalización parcial, y es que solamente viene unas horas a hospital de día, y luego se va por lo menos 500 a 1500 gramos por semana. Ambulatoriamente, 500 a 1000 gramos por semana, la carga calórica de 1500 a 2000 kilocalorías por día, pudiendo aumentar de 3000 a 4000 kilocalorías por día. Y tenemos que monitorizar el fosfato y no podemos alimentar de una sola vez porque vamos a producir el síndrome de realimentación, anemia hemolítica, convulsiones, falla cardíaca y hasta muerte súbita. No podemos darle de comer todo de una vez porque incluso el laboratorio nos va a expresar hipofosfatemia. Y realmente para la anorexia no existe un tratamiento que vaya dirigido a la anorexia como tal, pero sí a todas las comorbilidades. En el DSM-4 se establecían ejes para hacer el diagnóstico. En el eje 1 iba el trastorno mental, cualquiera que fuera. En el eje 2 iban los trastornos de personalidad y las discapacidades intelectuales. En el eje 3 todas las enfermedades médicas que acompañaban al cuadro clínico. En el eje 4 y 5 el nivel de funcionamiento y el nivel de soporte familiar que tenía. Entonces, lo que se ha visto es que cuando mejora el eje 1, el trastorno mental como tal, mejora el eje 2 y seguramente también mejora el cuadro médico, ¿no es cierto? Porque está tranquilo, porque acepta un poco más. Entonces, el tratamiento, como hemos visto, se restringe para el uso para la presencia de comorbilidades y lo que usamos son psicofármacos. Lo que sí se recomienda es el uso de vitamina D2, D3. Recuerden que la vitamina D3 nos ayuda a reforzar nuestro sistema inmunológico y por supuesto el incremento de calcio porque muchos van a tener una densitometría ósea baja. El tratamiento de la anorexia también nos va a llevar al tratamiento de las comorbilidades médicas, ¿no es cierto? Una vez que hemos restaurado peso y nos demos cuenta que existe un trastorno comórbido, ¿sí? Recién vamos a iniciar el tratamiento porque en un cuerpo que tiene una disfunción hepática, que tiene una disfunción renal, que puede tener fallas cardíacas, ¿no es cierto? Lo primero que tengo que hacer es estabilizar un peso para que luego yo pueda ir titulando lentamente la medicación. Además, con todas estas fallas en diferentes órganos, la posibilidad de metabolización y excreción a nivel renal y hepático va a ser lenta. Entonces, por eso es que elegimos medicamentos que tengan escaso metabolismo hepático y renal. Entonces, cuando hay anorexia y hay cuadros comórbidos, usamos antidepresivos del grupo de los inhibidores selectivos de recaptación de serotonina. Pero si ustedes pueden ver la fluoxetina, que viene en presentación de 20, estamos usando 60 miligramos, 3 comprimidos al día. O podemos utilizar sertralina, cuya presentación es de 50, pero estamos usando hasta 150 miligramos, como 3 comprimidos al día.
Podemos usar como sintomáticos antipsicóticos del lado de la olanzapina, que produce relajación, sueño, tranquiliza, y en dosis sumamente pequeñas. La olanzapina viene en dosis de 10 miligramos y utilizamos un cuarto de la medicación. Antes había una olanzapina de 5 miligramos y utilizar un cuarto nos llevaba a tener 1.25, ¿cierto? También como uso sintomático, cuando hay mucha agitación, mucha negatividad, agitación psicomotora porque comienza a comer, entonces podemos usar sintomáticamente clonazepam más del lado del clonazepam sublingual en dosis de 0,25 a 1 miligramo, el lorazepam en dosis de 0,5 a 1 miligramo y lorazepam porque no tiene metabolismo hepático. Otros fármacos, si no hay complicaciones médicas, el tinilestradiol, procinéticos, ¿no es cierto? Y en muchos casos el uso de la eritromicina en dosis de 4 a 6 miligramos, ¿sí?, cada 6 horas. Entonces, para que veamos una resonancia magnética funcional en la anorexia nerviosa, y podemos darnos cuenta cómo hay una disminución de la actividad en corteza cingulada anterior, en la corteza temporal y en la corteza parietal. Y cómo, fíjense, cómo a medida que se va restaurando el peso, se va mejorando la hipoperfusión cerebral. Miren, aquí cuando tenía solo el 72% de su peso, logramos establecer, cuando logramos 9 meses después lograr por lo menos que tenga el 96% de su peso, o 17 meses después cuando logra el 98%, cómo ha comenzado a mejorar, ¿no es cierto?, la perfusión cerebral. Entonces, la bulimia nerviosa es otro trastorno de conducta alimentaria que se va a caracterizar por atracones de comida acompañada de métodos compensatorios, purgativos o restrictivos. Como en todos los casos de trastorno de conducta alimentaria, el deseo es evitar la ganancia de peso. Y para ello, los episodios de atracones son recurrentes, con pérdida del control sobre la ingesta. Por eso es que uno puede comer en menos de 2 horas 1 kilo de manjar blanco, un paquete de pan de molde entero, con sentimientos luego de culpa y autorrepulsión. Y quiero recordarles que aquí está Gerald Russell, que fue el creador del síntoma más característico de la bulimia, ¿no es cierto?, que es esta lesión en los dedos, ¿sí?, y que describe muy bien lo que es la conducta que marca la bulimia nerviosa. Y entonces, la diferencia de la bulimia con la anorexia es que en la bulimia la paciente puede tener peso normal o incluso sobrepeso, pero en la anorexia siempre tiene un peso por debajo de lo normal. La etiopatogenia de la bulimia nerviosa se describe en factores genéticos, con un incremento de antecedentes familiares de bulimia nerviosa o familiares que transitan por trastornos depresivos, sobre todo, o cualquier otro tipo de trastornos afectivos, familiares que consumen cualquier tipo de sustancia psicoactiva y familiares obesos. A nivel de los factores neurobiológicos, miren, hay una disminución de la hormona citoquinina, ¿no es cierto?, que es la hormona de la saciedad, y a nivel de los neurotransmisores hay una hipofunción de la serotonina, y la serotonina nos sirve para regular la conducta alimentaria, la afectividad y la impulsividad. Pero como en la bulimia hay una hipofunción serotoninérgica, entonces hay una afectividad alterada, hay gran impulsividad y hay una falla en la regulación de la ingesta de los alimentos. Asimismo, hay una hipofunción de la noradrenalina, ¿no?, que produce restricción dietaria entre atracones. La dopamina también, fíjense, tiene una disminución de la respuesta de placer, ¿no es cierto?, de bienestar, porque hay una hipofunción del ácido homovanílico, ¿no es cierto? Y los neuropéptidos se elevan, ¿no?, las endorfinas se elevan porque hay una sensación de bienestar tras los vómitos o tras la defecación por efecto de la purga. Y entonces ustedes pueden ver en esta lámina cómo
los trastornos de la imagen corporal, los trastornos de conducta alimentaria están muy relacionados a la impulsividad. Bulimia nerviosa, trastornos por atracón, igual que cuadros como la tricotilomanía, la ludopatía, la cleptomanía, ¿no es cierto? El consumo de alcohol, de drogas, el suicidio, ¿no es cierto? Entonces vemos cómo en esta imagen vemos cómo se relaciona con tantos otros trastornos de la mente. Entonces, en la bulimia nerviosa, la impulsividad lleva a que las pacientes tengan una vida caótica, pobre autoestima, gran labilidad emocional, dificultad para ser organizadas en sus cuartos, en sus tareas, abuso de sustancias, dificultad para concentrarse, intolerancia al estrés, irritabilidad con mal manejo de la ira y muchas complicaciones en las relaciones interpersonales. Y como verán, mucho de esto se describe ¿en qué? En los trastornos límites de personalidad. Entonces, las conductas impulsivas de los trastornos tipo bulimia nerviosa nos llevan a ¿qué? Atracones, conductas de purga, abuso de laxantes, diuréticos, productos adelgazantes, ejercicio excesivo. Y cuando veamos cómo se estructura la personalidad, dentro de los factores del temperamento descritos por Cloninger, está descrito que hay cierta característica en un tipo de temperamento que los lleva a que sean los que más búsqueda de novedad tengan. A nivel de lo que describe Zuckerman, la búsqueda de aventuras. Eisen nos habla de la extroversión, son gente que quiere relacionarse y también que tiene impulsividad como rasgo. No es una impulsividad, ¿no es cierto?, como estado, sino como rasgo, es parte de su forma de ser. Porque uno puede ser impulsiva tras una situación, una intoxicación, pero si es un rasgo, forma parte de mi forma de ser. Y la comorbilidad con otro tipo de trastornos impulsivos, abuso de sustancias, cleptomanía, promiscuidad, intentos autolíticos y, por supuesto, el trastorno límite de personalidad. La etiopatogenia de la bulimia nerviosa me lleva a que yo pueda describir factores psicológicos, que son los que hemos visto: extroversión, mal manejo de la ira, irritabilidad, impulsividad, comorbilidad con consumo de sustancias, prostitución, conductas sexuales de riesgo, atracones, purgas, búsqueda de novedad, restricción de ingesta entre atracones y un círculo, ¿no?, maléfico, pero que perpetúa la enfermedad. No como, luego genero ansiedad y tengo que tener un atracón. El atracón me genera culpa y tengo que tener una conducta compensatoria. Por tanto, uso laxantes, uso purgantes, ¿cierto? Y a nivel de los factores ambientales y sociales, hay una presión social, ¿no es cierto?, y hasta cultural con respecto a la exigencia de la delgadez y una idea sobrevalorada respecto a la preocupación por el peso y la imagen corporal. Entonces, esto que les hemos dicho se describe mejor en esta lámina donde, ¿no es cierto?, quiero comer, pero tengo la idea de que estoy gorda, que tengo sobrepeso. Como tengo esa ansiedad, ¿no es cierto?, por querer comer y me privo, entonces eso me genera gran ansiedad. Entonces, para disminuir la ansiedad, como. Calma mi ansiedad, pero luego viene la ansiedad porque me siento culpable, ¿cierto? Y tengo una conducta de purga. Otra vez, y entramos en ese círculo vicioso, ¿sí? El atracón me da la sensación de pérdida de control y culpa. Entonces la paciente se va a insultar: soy un inútil, soy una mala persona, soy un incompetente, ¿sí? Y conductas de ansiedad o agresividad que me llevan al vómito o a conductas purgativas. Y cuando yo tengo conductas purgativas, nuevamente se alivia mi ansiedad. Pero estamos en ese círculo vicioso que habíamos señalado antes. Entonces, las complicaciones médicas en la bulimia nerviosa, hemos dicho, ¿se acuerdan que las hemos descrito? Alcalosis, acidosis, cuando hemos descrito las complicaciones médicas de la anorexia tipo atracón o purga, ¿no es cierto? Pero además hay otro tipo de alteraciones en los trastornos de conducta alimentaria, como bradicardia, hipotensión ortostática, miocardiopatías, arritmias, insuficiencia cardíaca congestiva, anomalías electrolíticas, amenorrea en anorécticas, infertilidad en anorécticas, irregularidades menstruales en anorécticas, elevación de cortisol séricos, síndrome de la
de la tiroides, del síndrome eutiroideo, hiperamilasemia, caries dentales, lanugo, signo de Russell, piel amarillenta, sobre todo en las anorécticas, retardo del vaciado gástrico, estreñimiento, elevación de las enzimas hepáticas, dilatación con ruptura gástrica, ¿no? Varices esofágicas, esofagíticas, ¿listo? Toda esa cantidad de cuadros clínicos y conductuales. La conducta fundamental es la cantidad de comida con pérdida de control, porque en menos de 2 horas uno come para luego provocarse vómitos autoinducidos, de tal manera que el círculo que ya hemos visto, ¿no? Dieta, atracón, maniobras compensatorias, ayuno total, uso de anorexígenos, ejercicio físico excesivo, se convierten en la rutina de todo el tiempo. A nivel cognitivo volvemos a la idea de que el pensamiento o la idea sobrevalorada respecto al peso, de la forma corporal y el miedo mórbido a engordar se encuentran con esa sensación de bienestar. Por eso es que son ideas egosintónicas, distorsión de la imagen corporal, y los rasgos que son en la anorexia, la obsesividad y el perfeccionismo. En este caso de la bulimia, los rasgos son impulsividad y reactividad emocional. Las complicaciones van a ser consecuencias de las purgas y atracones, por tanto, van a haber consecuencias gastrointestinales, cardíacas, torácicas, a nivel, ¿no es cierto?, de los músculos, debilidad muscular, alteraciones en la conducción cardíaca, nefropatía tubular, abuso de laxantes que nos puede llevar a acidosis metabólica, y a nivel de los trastornos psiquiátricos, trastornos afectivos, trastorno del control de impulso, trastorno límite de personalidad, trastorno por uso de sustancias. Y aquí podemos ver el signo de Russell en los dedos de la chica, pero miren los labios, ¿no? Se vomita tanto que miren la estructura, el color, el brillo de los labios, el signo de Russell, la hipertrofia parotidea, ¿no es cierto? Y por eso es que uno se ve cachetona y se vuelve cachetona, y alteraciones en la salud oral, el tipo de labios y las caries dentales. Entonces, y aquí miren cuán impactante es la comorbilidad de la bulimia nerviosa con otro tipo de enfermedades. Por ejemplo, con cualquier uso o dependencia de sustancias, bulimia nerviosa en el 66.2%. Con trastorno de conducta en el 29%, con trastorno negativista desafiante con el 24%, con antecedente de TDAH con el 20%, con consumo de cualquier droga 20%, con trastorno de consumo de sustancias y de alcohol, miren la frecuencia, con cualquier otro tipo de trastorno de ansiedad 49.9%, con fobias específicas 36.7%, con trastornos de estrés postraumático 26.5%. Y si ustedes pueden ver, la bulimia nerviosa es comórbida con un montón de enfermedades. Lo más seguro es que si encontremos una paciente bulímica, lo que necesitamos seguir buscando es trastorno límite de personalidad. Y los criterios diagnósticos del DSM-5 y la CIE-10 nos dicen que la bulimia nerviosa, ¿no?, los episodios recurrentes de atracones, ocurren por lo menos una vez a la semana durante 3 meses. Y son episodios recurrentes de atracones que ocurren en un periodo de 2 horas, en poco tiempo, con pérdida del control. ¿No es cierto? ¿Y cómo? El segundo criterio es comportamientos compensatorios para prevenir el aumento de peso, como son vómitos autoinducidos, uso de laxantes, uso de diuréticos, uso de quemadores de grasa, ejercicio excesivo o ayunos. Y por supuesto, el tercer criterio es la autoevaluación basada en el peso y en la forma, criterios similares a la CIE-10. Y entonces una bulimia nerviosa puede ser leve si se producen estos episodios recurrentes de atracones 1 a 3 veces por semana. Es una bulimia moderada cuando se presentan entre 4 a 7 episodios de atracones por semana, grave entre 8 a 13 episodios de atracones por semana, y extremo cuando hay un número mayor o igual a 14 atracones por semana. Entonces,
El ejemplo 4, por favor, que lo lea alguien, que tenga el micro. La señora W es una mujer de 40 años que acaba de divorciarse. En los momentos nocturnos más emotivos buscó consuelo en la comida. Dice que comía lo que hubiera, incluida una bolsa de pan de molde entera en una ocasión. Empezó a vomitar para aliviar la sensación de estar llena. Niega que al principio vomitara para perder las calorías ingeridas, pero dice que al darse cuenta de que podía comer lo que quisiera sin engordar, empezó a purgarse con regularidad. Pasó del vómito al uso indebido de laxantes después de leer que los vómitos frecuentes provocan problemas dentales. Actualmente se da un atracón semanal, normalmente cuando se siente sola el fin de semana, y se toma después 10 tabletas de De un bisacodil laxante, ¿no es cierto? para depurar el cuerpo. Entonces, ¿cómo realizamos el diagnóstico de la bulimia nerviosa? ¿No es cierto? Porque hay una pérdida del control sobre la ingesta. Y entonces le vamos a preguntar, ¿alguna vez, ¿sí?, has sentido que tu forma de comer está fuera de control? ¿Sí? Y tienes atracones, es decir, que comes mucho más de lo que debieras comer en un tiempo limitado y que no puedes parar de comer. Luego de haber tenido un atracón, te has deshecho de la comida usando laxantes, usando diuréticos o vomitando, en su máxima expresión, ¿cuántas veces tienes atracones de purga, atracones de comida y te purgas una vez al día, 2 veces al día, más veces al día? ¿Con qué frecuencia se presenta la conducta bulímica? Y la mnemotecnia de bulimia nerviosa es: en los atracones sientes preferencia por el pastel. Y aquí están los 4 criterios. El criterio A, atracones, episodios recurrentes de atracones, por lo menos una vez a la semana durante 3 meses. La S, de sentimiento de ausencia de control al comer. La P, de preocupación excesiva respecto de su imagen corporal y peso. La P, de purgas, como vómito autoinducido, abuso de laxantes, diuréticos, enemas y otros medicamentos, ayunos o ejercicio excesivo. ¿Cuál es el curso y cuál es el pronóstico de la bulimia nerviosa? Presenta un pronóstico mejor que el de la anorexia nerviosa. Luego de que se ha seguido a pacientes bulímicas por un periodo de 10 años, hemos visto que el 50% presenta remisión completa del cuadro, 20% persiste con la sintomatología y 30% tiene un curso con remisiones y recaídas. Son factores de buen pronóstico la reducción rápida de síntomas posterior al inicio del tratamiento. Y son factores de mal pronóstico la presencia de impulsividad, la comorbilidad con un trastorno de inestabilidad emocional de la personalidad o personalidad tipo límite o borderline, pobre ajuste social, conductas autodestructivas y gravedad de las secuelas purgativas. Si tiene una ruptura, ¿no es cierto?, o varices esofágicas, o la ruptura de Mallory-Weiss, ¿no es cierto? Entonces, el tratamiento para la bulimia nerviosa incluye que nosotros tratemos de restablecer un patrón alimentario normal, corregir ese patrón cognitivo y emocional que lleva a que se coma de esta forma y tratar la comorbilidad psiquiátrica. La restauración del patrón alimentario, ¿no?, normal nos lleva a que tengamos la presencia de una consejería nutricional y el uso de psicofármacos, por ejemplo la fluoxetina, 60 miligramos al día, por lo menos 6 a 12 meses, para la prevención de recaídas y posterior a la remisión. Cuando no es tolerada la fluoxetina, se puede utilizar otros inhibidores selectivos de recaptación de serotonina, como la sertralina, el escitalopram y la fluvoxamina. En tercera línea está el topiramato. Yo no usaría antidepresivos tricíclicos por los efectos secundarios, tampoco bupropión, que está en un grupo diferente de los antidepresivos, porque tanto antidepresivos tricíclicos como bupropión disminuyen el umbral convulsivo. Y en niños que padecen bulimia nerviosa, el uso de antidepresivos como fluoxetina y fluvoxamina. Fluoxetina 3 por día y fluvoxamina 2 comprimidos por día, porque la presentación es de 100
Antipsicóticos cuando hay multiimpulsividad, no solo para la comida, sino para otro tipo de cosas, de otras actividades. Y aquí el uso de risperidona en dosis pequeñas, de 0,5 a 1 miligramo, y aripiprazol en dosis entre 5 y 7, o con una dosis promedio de 5 miligramos. El uso de benzodiazepina, sobre todo el clonazepam sublingual, en dosis de 0,25 a 1 miligramo, y el lorazepam de 0,5 a 1 miligramo. Y antiepilépticos, el topiramato en dosis pequeñas, de 25 a 50 miligramos. Y a nivel del patrón de corrección cognitivo-emocional, la terapia de primera línea es la terapia cognitivo-conductual, que va a estar centrada en el trastorno de conducta alimentaria. Además, debe incluir un tratamiento para la familia, que incluye además la psicoeducación, para que se den cuenta en qué consiste el trastorno y cómo pueden ayudar. Algunos demuestran que técnicas psicoterapéuticas de corte psicodinámico pueden ayudar. Y las comorbilidades que hemos visto, que son inmensas, son enormes, se tienen que tratar en equipo multidisciplinario, y la comorbilidad en la bulimia es la regla más que la excepción. Y se realiza un tratamiento paralelo a ambos cuadros, buscando la adherencia al tratamiento, tanto farmacológico como psicoterapéutico. Y aquí nos hemos quedado, ¿sí?, para que en la clase de mañana podamos realizar el último trastorno, que es el trastorno por atracón. Muchas gracias, chicos. La clase está grabada.